todo ese conocimiento que viene del sistema de control uno me va a permitir el poder involucrarlos ahora en lo que es la parte de diseño. Este curso, en particular, a diferencia de sistema de control uno, es un curso más participativo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no hay recetas, ¿ya? Aquí no existen las recetas. El procedimiento que tú vas a utilizar o vas a aplicar va a depender de tu búsqueda con respecto a la dinámica que debería tener tu sistema. Una de las cosas que ustedes han visto, por ejemplo, en cuanto a lo que son estos modelos matemáticos, que tienen, por ejemplo, una función de transferencia, ¿no? Y esa función de transferencia tiene polos y tiene ceros. Esos polos y ceros pueden ser representados en el plano complejo, en un diagrama o en un mapa denominado diagrama o mapa cero polar. Y la ubicación de esos polos y ceros me van a dar una idea del comportamiento que tiene el sistema, solamente mirando ese mapa, nada más, la ubicación de los polos y los ceros. Voy a poder saber, ¿no? O interpretar simplemente mirando ese mapa si el sistema es estable, si inestable, si se va a estabilizar rápidamente, si su overshoot va a ser muy grande, va a ser muy pequeño. Es decir, no exactamente, pero sí tener una idea, ¿no? Simplemente mirando ese mapa. Entonces, esa dinámica que tiene tu sistema en este momento, como te decía hace un rato, no es la dinámica que deseo para el funcionamiento del sistema. No requiero otro tipo de características, ¿no? Otro tipo de características. Y para lograr esa meta de cambiar la dinámica del sistema, lo que vas a tener que hacer es mover los polos. ¿Ok? Mover los polos de posición de tal manera de cambiar esa dinámica, ¿no? Una dinámica que tú interpretabas o definías en función de ciertos parámetros, como por ejemplo el tiempo de subida, el tiempo de pico, el tiempo de establecimiento, el factor de amortiguamiento, la razón de amortiguamiento, que son cosas diferentes, el overshoot, ¿no? O máximo sobre pico, o rebase, como quieras llamarlo. Entonces, características dinámicas que voy a requerir cambiar. ¿Y cómo? Con lo que vamos a desarrollar justamente en el curso, ¿no? Lo que voy a hacer, lo que voy a ver contigo en este ciclo es una serie de posibilidades que tú vas a tener para poder cambiar justamente la dinámica del sistema, para poder mover los polos de ubicación de una posición original a una posición final, tal que esa posición final logre los objetivos que tú deseas respecto del funcionamiento del sistema con el cual trabajas. Todo lo que va a ver contigo durante el ciclo va a tener esa condición. A eso se le conoce como reubicación de polos. Es decir, los polos inicialmente están en cierta posición y lo que voy a hacer ahora es reubicarlas, cambiarla de posición. Y para esto hay una serie de procedimientos, como por ejemplo los controladores, que voy a ver contigo en un instante el desarrollo de esto, ¿no? Como son los controladores, proporcional, integral, derivativo, los compensadores, compensadores de adelanto, de adelanto de fase o atraso de fase. Esto lo voy a poder analizar, por ejemplo, en el dominio de la frecuencia, ¿no? Utilizando la transformada de Laplace, por ejemplo. Es decir, llevar esas ecuaciones diferenciales a un modelo matemático en función de los términos de Laplace. Pero también voy a ver contigo la posibilidad de poder lograr ese fin o objetivo respecto de reubicar los polos, pero utilizando un modelo en el dominio del tiempo, ¿no? Es decir, espacio de estados. Y voy a ver que en ese dominio también hay procedimientos, caminos para poder lograr esos fines, ¿ok? Siempre reubicar los polos. Es decir, desde que comenzamos hasta que terminemos, vamos a ver siempre reubicación de polos. Cambiar los polos de posición de tal manera que esa dinámica sea cambiada. El día de hoy vamos a comenzar inclusive ya con un poco de
desarrollo. Una de las cosas que, por ejemplo, me ha servido bastante, ¿ya? Me ha servido bastante en el ciclo es el apoyo de una persona miembro del grupo de la sección M, que me ayude como delegado. El delegado tiene como fines, objetivos, el servir como nexo de comunicación entre ustedes y yo. Profe, pero no es necesario porque hay un grupo de WhatsApp. Ah, no, no. Ese grupo de WhatsApp es un grupo donde están ustedes y seguramente existe ya un grupo de WhatsApp, ¿ok? Formado por ustedes, la sección M, pero yo no voy a estar dentro de ese grupo, ¿ya? Y tampoco me permitiría yo estar dentro de ese grupo porque estaría un poco invadiendo, ¿ya? Invadiendo la forma de comunicación que tienen los muchachos y que evidentemente no tenemos nosotros, la gente mayor, ¿no? Y no es la idea o la intención de que la gente se sienta poco vivida o, digamos, limitada en la forma como se expresa, ¿ok? Sino que el delegado va a ser ese nexo, ¿no? Cuando yo tenga algo que transmitirles a ustedes, lo haré a través del delegado. Profe, pero en el aula virtual también existe un chat con el cual usted puede comunicarse. Sí, también ya lo he utilizado y hay algunos problemas, ¿no? Con ese chat en el sentido de que no llega la información con la rapidez que uno quisiera hacia los estudiantes, ¿no? A veces demora un poco, pueden ser horas, en algunos casos pueden ser días. Y eso ya me ha pasado. ¿Ya? Justamente la primera experiencia que tuve con la virtualidad y al momento de la comunicación con los alumnos y cuando lo hice a través de este chat, se producía ese inconveniente, ¿no? Entonces, ¿la solución cuál fue? El delegado. Entonces, yo lo que quisiera es contar con una persona que pueda, digamos, ser ese nexo, ¿no? Entre ustedes y yo. Y que me pueda permitir el poder transmitir alguna información importante que en algún momento requiera transmitirles y no usar el correo, sino directamente a través del delegado y con ustedes. Sí, profesor. En todo caso, sí podría participar Ahí como está, delegado. mira, por ejemplo, José Antonio es una persona que conozco ya de cursos anteriores. Él ha estado en el curso anterior justamente y, bueno, entonces él se da como voluntario. No sé si, además de José Antonio Camones, existe alguna otra persona que ustedes puedan, digamos, nominar, o tal vez nos quedamos definitivamente con José Antonio, ¿no? Alguna persona que pueda ser también, digamos, delegado del curso durante el presente ciclo, ¿no? Para esta sección en particular. Pero antes que nada, tienen ustedes un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Sí, sí lo cree, profesor. Sí, Ah, están ya, ahí. sí están ahí, listo. Entonces, ¿alguien que quiera nominar a otra persona o como dije hace un instante, eh, José Antonio pudiese ser ese nexo entre ustedes, ¿no? Evidentemente la idea es que todos estemos de acuerdo, porque no es la idea que yo les imponga algo, ¿no? No quiero imponer nada, al contrario. Lo que quiero es de que exista la libertad suficiente como para que pueda haber esta manifestación, ¿no? De parte de ustedes. Alguien, alguna persona que crean ustedes que pueda ser ese nexo delegado del curso de Sistema de Control 2, sección M. ¿Nada? Bien. Entonces, si no hay ninguna objeción, entonces José Antonio sería esa persona o ese nexo. ¿Estás de acuerdo, José Antonio, no? Sí, profe. Evidentemente, sí. Ya. Entonces, eh, tú ya tienes mi número telefónico, entonces nos comunicamos a través del WhatsApp entre nosotros y tú vas a servir ese nexo entre ustedes y yo. ¿Ok? Listo. Otra cosa más, lo que no sé, no he ingresado ya a verificar si es que el aula virtual ya está activa
Normalmente durante la primera semana es que se activa esto de las aulas virtuales, pero lo que sí está activo es el procedimiento de asistencia a través de ORCE. Hasta el ciclo antepasado, ¿ya? Hasta el ciclo antepasado, o el ciclo pasado, perdón, el ciclo 2021-2, la asistencia yo la llevaba a través del aula virtual. Ahora ya no va a ser así. Ahora la asistencia se va a llevar a través de ORCE. Entonces, yo voy a ingresar a ORCE y tomar asistencia. ¿Y en qué momento voy a tomar asistencia? Bueno, hoy día es la primera sesión, ¿ya? Hoy día es la primera sesión y, digamos, va a salir un poco de lo normal dentro del desarrollo propiamente de la clase, porque no voy a cerrar el aula el día de hoy, porque seguramente alguno recién ha visto su correo y ha visto el ID, porque recién lo he enviado hace un par de horas, la verdad, eso es responsabilidad mía, ya eso lo recibí el día lunes y tenía que habérselo enviado a ustedes y no me acordé, ya, inclusive estaba esperando la casa y dije, ¿verdad? Yo tengo que enviarles el ID y les envié en ese momento recién el identificador. Entonces, no hay ningún problema, pero a partir de la próxima sesión se va a manejar una tolerancia de 10 minutos. Es decir, la sesión comienza a las 6 de la tarde y termina a las 8. En 10 minutos significa de que a las 6:10 yo cierro el aula y nadie más entra. Y con la gente que está presente es que paso asistencia. A no ser que tengas algún problema, ¿no? Digamos, no sé. Bueno, si tienes un cruce, es un cruce que tiene la responsabilidad es absolutamente tuya, ¿no? Pero algún, digamos, inconveniente que pueda ser inglés, por ejemplo, ¿no? Es una razón con la cual yo sí soy un poco más eh, permisible, ¿no? En esa situación. No, profe, lo que pasa es que tengo inglés en la tarde y justo se me cruza media hora con su curso. Ah, no hay problema. Si es así, yo te dejo entrar, ¿no? E incluso te incluyo dentro de lo que es la asistencia. Pero tiene que ser algo de fuerza, ¿no? Porque se supone que si todos han elegido este horario, es porque tienen disponibilidad en este horario, ¿de acuerdo? Entonces voy a pasar la asistencia en este instante, ¿ya? Permítame, por favor, compartir pantalla con ustedes. Entonces acá. Entonces vamos a registrar asistencia, ¿eh? Entonces, sesión número 1, teoría. Entonces, por favor, me indican presente, ¿ya? Borja Milla, Camones, Presente. Campos Villena, Presente, profesor. Carrasco Poma, Contreras Almeida, Presente. Cosme Ortiz, Presente, profesor. Espinosa Rodríguez, Presente. Evangelista Cuti, Presente, profesor. González Apolinario, Herrera More, Presente, profesor. Ospinal Cantorín, Presente, profesor. Wilca Álvaro, Presente. Wincho Taipe, Presente, profesor. Wingo Chávez, Presente, profesor. Inga Montes, Janco Alarcón, Presente, profesor. Machacuay Guaranga, Presente. Malásquez Ayala, Presente, profesor. Malqui Esteban, Presente. Matos Ruiz, Presente, profesor. Mayway Marcos, Presente, profesor. Maita Malqui, Maita Malqui. Presente. estás con 2 dispositivos, ¿no, Maita? Sí, ingeniero. Cierra uno de ellos porque se acopla. Melgarejo García, Moncada Vázquez, Pérez Lazo,
Poma García, Presente. Rojas de la Cruz, Presente, profesor. Rojas Taco, Presente. Rugel Acosta, Presente, profesor Rugel. Sánchez Espinosa, Presente, profesor. Soto Coyachagua, Toscano Fernández, Presente. Vázquez Luna, Presente. Vicente Toledo, Presente, profesor. Yucra Leguía. Presente, profesor. Bien, no se encuentran Soto Coyachagua, tampoco está presente Pérez Lazo, no está Moncada Vázquez, no está Melgarejo García, no se encuentra González Apolinario. González, presente, profesor. Estaba mal el micrófono, perdón. Ya, listo, no hay problema. Por eso es que yo hago una pasada y el retorno, ya, y ahí termino. Profesor, el compañero No está. Moncada acaba de escribir en el grupo, en el chat, presente. ¿Quién? El compañero Moncada acaba de escribir en el chat del Zoom que está presente. Ah. No está ningún Moncada. Mira, está Sí, es- Maiwai Maita. ¿Ah? Lo que pasa Sí, es de que, a Moncada ver, escrito en el grupo, acá en el chat del Zoom, escrito presente. ya, entonces mire, vamos a hacer algo, ¿ya? Bueno, esto de acá es oportuno para esto. Cuando ingresen a la sala Zoom, les pido por favor ingresen con sus apellidos, porque de repente Moncada me dice que, ¿no es cierto? Acá está, justo, ha entrado con su nombre, Junior. No, Junior Moncada. Entonces, por eso es que no lo identifico. Entonces, a partir de la próxima sesión, les voy a pedir ingresen con sus apellidos. Y otra cosa más, ya que les voy a hacer ver en este momento. Por ejemplo, yo noto de que la mayoría tiene su fotografía, pero no es todos. Todos deberían tener una fotografía involucrada con su correo, que es justamente la fotografía que jala, en este caso, el sistema. Entonces, lo que les voy a pedir a todos es de que para la próxima sesión, todos en su correo electrónico tengan involucrado una fotografía. ¿De acuerdo? Esto de aquí no es una idea de caer espeso ni nada por el estilo, sino simplemente es una situación en la cual queremos de que todo esto sea formal, ¿no? ¿Formal en qué sentido? Una de las cosas que también ha logrado esto de la virtualidad es de que la gente, bueno, pero antes que me olvide, Moncada, ¿no? Moncada, antes que me olvide, Moncada, y faltaba también acá uno, quiero cerrar esto. No está Campos Villenas, no está Carrasco Poma, y tampoco Borja Milla. ¿De acuerdo? Entonces, repitamos diferencia. Listo. Decía, otra de las cosas que ha logrado esto de la virtualidad es que todos manejamos nuestro correo electrónico, ¿no? Y eso es importantísimo, correo electrónico de la Universidad de Ingeniería, en este caso institucional. Porque cuando tú quieras comunicarte con algún par, no solo nacional, sino internacionalmente, entonces cuando tú te comunicas con tu correo institucional, estás identificando que perteneces a la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, eso es importante al momento del intercambio de información o de repente hacer grupos de trabajo, porque ustedes saben de que dentro de lo que son los trabajos de investigación, existen trabajos que son multidisciplinarios. Entonces pueden ser no solamente de una misma universidad, sino de varias universidades diferentes y de áreas diferentes, ¿no? Para poder, en este caso, desarrollar algún trabajo. Entonces, es importante manejar el correo institucional, pero también es importante de que ese correo institucional tenga una foto, una fotografía. Y no esas figuritas, ¿no? Un árbol con la luna roja o qué sé yo, figuras que veo en este momento que no son las que deberían corresponder a un estudiante universitario. ¿Ya? Entonces, el día de hoy, como siempre lo vamos a dejar pasar,
Pero por favor, para la próxima sesión, hagamos esto, busquemos una buena fotografía nuestra y que sea en este caso nuestro identificador, no una letra ni una figura. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la otra cosa es lo del chat. Yo normalmente no leo chats. Entonces, si la idea es comunicarse, no hacerlo a través del chat, sino hacerlo a voz viva, ¿no? Para algo nos ha dado en este caso un don que es el don de la palabra. Entonces, la idea es utilizarlo y vamos a utilizarla con mucha frecuencia. Porque dentro de las evaluaciones, ¿ok? Uno de los puntos que va a tomarse en consideración es la participación en las clases. Participación en cuanto a lo que son preguntas, ¿no? Que se, digamos, desprendan de algún tema que estemos desarrollando y que sea justamente algo que nos permita el poder converger a un criterio final, porque la idea es, como le dije al comienzo, el curso de Control 2 no es un curso de recetas, sino es un curso de criterio. Nuestro objetivo y finalmente nuestra meta es esa, ¿no? Lograr que en ti se forme criterio que en algún momento vas a utilizar o aplicar para lo que es el uso de estas herramientas de control y sobre todo de lo que son los sistemas de control. Bien, ya para terminar con esto, de parte mía y comenzar con lo que es propiamente el desarrollo de la clase, en el aula virtual, ahí está toda la información que yo voy a utilizar durante el ciclo. Inclusive las presentaciones que te voy a mostrar están ya en el aula virtual. Está inclusive en el aula virtual lo que es el sílabo, probablemente el curso, que está involucrando los temas que vamos a desarrollar en él. En esta primera parte, hasta el examen parcial, vamos a ver todo lo que se relaciona o está involucrado respecto a los trabajos o diseños de sistema de control en el dominio de la frecuencia, ¿no? En este caso aplicando la transformada de Laplace. Estamos hablando de controladores y compensadores. Eso nos va a tomar la mitad del curso. Y la segunda mitad del curso, que es del parcial hacia adelante, ya va a ser el desarrollo de herramientas también de diseño, pero vistas desde el punto de vista del dominio del tiempo, en este caso, espacio de estados. Ahí vamos a ver justamente la diferencia entre la aplicación de una u otro procedimiento, ¿no? Es decir, al final tú vas a tener todo un abanico, ¿ya? Todo un abanico de posibilidades donde el que va a tomar la decisión final vas a ser tú. Pero en función del conocimiento, ¿no? Que tengas de cada una de estas herramientas y cómo o de qué manera utilizarlas o aplicarlas. ¿De acuerdo? Bien, no sé si antes de comenzar hay alguna consulta, observación de parte de ustedes antes de iniciar el tema, probablemente el primer tema del curso. ¿Alguna pregunta, observación? Cualquiera que esta sea. Profesor, no puedo acceder al aula virtual. Pero ya está No, activa, no me he dado cuenta de eso. Lo busqué en el aula, pero no puedo matricular. No, pero es que si está activa, para matricularse yo tengo que darte un código. Sí, pero no hay ninguna casilla donde se coloque el código, cosas así. Todavía no está activa, profesor. ¿Cómo? Me parece que todavía no está activa, es del Claro. verano. Claro, parece que todavía no está activa. Entonces, yo voy a estar atento a esto y apenas note de que el aula virtual esté activa a través de José, es que yo voy a transmitirles la clave para poder automatricularse, porque ese procedimiento lo hacen ustedes mismos, ¿de acuerdo? Y de esa manera ya tener ustedes la información relativa al curso. Los videos, porque esto se está grabando, van a ser compartidos, es decir, ustedes van a tener acceso al video de la sesión del día de hoy. Pero ¿cómo si no hay aula virtual? No, lo que pasa es que los videos yo los grabo en mi Drive y ahí yo voy a crear una carpeta donde ustedes son los que van a tener acceso a esta carpeta, ¿ok? Y
yo voy a ubicar sus correos electrónicos, que los tengo, por cierto, y voy a incluirlos, ¿no? Como participantes para que puedan acceder a estos videos. Pero todos los videos del curso van a ser de acceso al momento que tú quieres, por ti, a través de mi Drive. Y entonces, a raíz de lo que me han comunicado, entonces voy a estar atento a esto, ¿verdad? Del aula virtual. A ver en qué momento es que ya está activo el link. Bien, entonces, ya dicho todo esto, creo que puedo comenzar a desarrollar el primer tema del curso, ¿no? Entonces, estoy compartiendo pantalla con ustedes. Y este es el primer tema que vamos a desarrollar, ¿no? Es decir, requerimientos de diseño, ¿no? De un sistema de control. Una de las cosas que ustedes han visto, por ejemplo, dentro del desarrollo del curso anterior, es que existe un plano complejo, ¿no? Un plano complejo, donde en él involucras a la posición o la ubicación que pueden tener los polos de tu sistema. Esta ubicación, por ejemplo, va a darme como consecuencia cierta dinámica, ¿no? Cierta dinámica. Entonces recuerda que cuando hablemos de dinámica, hay dos cosas que tú inmediatamente tienes que llamar a tu cabeza. Una son las ecuaciones diferenciales. No, ecuaciones diferenciales. Y la otra es respuesta temporal. Respuesta temporal. Entonces, la ubicación de estos polos probablemente me dé una respuesta temporal que yo podría probar aplicando una señal de prueba, ¿no? Que podría ser un escalón unitario. Y de repente tienes una respuesta de este tipo, ¿no? Entonces, en esta respuesta, tú lo que logras notar de que hay dos etapas muy bien diferenciadas, ¿no? Que son la etapa transitoria y la etapa estable. Entonces, no pudo desaparecer esto que está acá. Qué raro. Esto que está acá, que vendría a ser la etapa transitoria, y esto que es la etapa estable. No, etapa estable. Entonces, eso es lo que te decía hace un rato, ¿no? Por ejemplo, cuando tú utilizas procedimientos gráficos, entonces, cuando tú quieres analizar la respuesta transitoria, utilizarás, por ejemplo, el lugar geométrico las raíces, ¿no? Y cuando quieres analizar la etapa estable de tu sistema, utilizarás, por ejemplo, los diagramas de Bode. Entonces, ambos esquemas, o ambos diagramas, me sirven para poder tener una información completa del funcionamiento del sistema. Pero, tal vez esta respuesta temporal que tengo en este momento respecto a la planta con la cual estoy trabajando, no se ajusta a las necesidades que tengo y no está logrando un buen funcionamiento del sistema total. Porque recuerda que tú tienes una planta, pero esa planta seguramente será parte de una línea de producción. Entonces, tú siempre vas a comenzar como una planta. Y esa planta la vas a involucrar luego en un sistema de control, ¿no? Algo como esto, ¿no? Una planta o proceso, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Llámale planta o proceso. Una de las cosas que tú has visto en el curso anterior es que yo, por ejemplo, puedo lograr un modelo de esta planta o proceso reconociendo o identificando quién puede ser la entrada o la salida de mi planta, ¿no? Es decir, su entrada o su salida, ¿no? Su salida. Entonces, tienes la planta frente a ti y la situación está en qué puedo hacer para buscar un sistema de control sobre ella, ¿correcto? Entonces, para poner un ejemplo sencillo, fácil,
y que sea, digamos, digerible para todos, hablemos, por ejemplo, de un motor. No, hablemos de un motor. Hablemos de un motor. Todos hemos visto el funcionamiento de un motor, ¿correcto? Entonces, yo tengo la intención, ya, yo tengo la intención de lograr ciertos objetivos respecto de la dinámica o la rueda temporal que tiene ese motor. Entonces, lo que quisiera es lograr un control sobre él. Entonces, la pregunta que yo le transmito a ustedes es la siguiente, ¿ya? Mira, tienes un motor frente a ti. Entonces, imagínate a ese motor, ¿de acuerdo? Imagínate ese motor y la pregunta sería, ¿qué cosa sería en lo primero que deberías pensar para poder, en este caso, hacer funcionar ese motor? ¿Qué debería agregarle a este motor para poder lograr su funcionamiento, ¿no? Para poder lograr que se mueva ese motor. El eje de motor, evidentemente se entiende, ¿no? ¿En qué deberíamos pensar primero? Les pregunto a todos ustedes. ¿Qué me dirían? Recuerden Atención, que... profesor. Perdón, disculpen, te interrumpí. Sí, que lo primero que quería, que se le daría, pues, es tensión, ¿no? Alimentar. Alimentarlo, ¿no es cierto? Claro, pues, ¿cómo vas a pensar tú en hacer que un motor se mueva si no lo excitas, si no lo alimentas? Entonces, por ejemplo, un elemento final de control. EFC significa eso, ¿ya? Elemento final de control. Ese elemento final de control va a depender de qué tipo de planta o proceso tienes tú en este momento, ¿no? Si es un motor, probablemente ese elemento final de control sería un driver, por ejemplo. ¿No? Un driver que puede ser un driver AC o un driver DC, dependiendo en este caso del tipo de motor, ¿no? Si fuera ese proceso, de repente, no sé, un tanque en el cual tú lo que haces es almacenas algún tipo de fluido, probablemente ese driver sea una válvula, ¿no? Una válvula. Entonces, ese elemento final de control va a depender del proceso con el cual tú estás involucrado. Como te puse el ejemplo del motor, ¿no? El ejemplo del motor, entonces este FC o elemento final de control debería ser un driver. Ya, un driver. Un driver que, ¿qué cosa es lo que hace? Bueno, el driver normalmente lo que hace es convierte un tipo de señal de alimentación en otra, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, lo que pasa es que lo más sencillo de obtener para todos nosotros es, por ejemplo, la tensión alterna. Y si el motor, por ejemplo, fuese un motor de corriente continua, entonces ese driver seguramente estará compuesto por dispositivos electrónicos que conviertan la alterna en una continua, ¿no? Entonces, a eso se le conoce, eso tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Rectificación, claro, rectificación. Pero no necesariamente con diodos, ¿no? Porque esa rectificación no es una rectificación que tú puedas controlar, es decir, que tú puedas cambiar, a no ser que la alterna la estés cambiando, pero eso no es práctico, ¿ya? Lo más práctico sería utilizar algunos dispositivos que puedan, en este caso, ser controlados en cuanto a lo que es la cantidad de alterna que te brinde ese elemento final de control o ese driver, que podrían ser, por ejemplo, los tristores, ¿no? O de repente los IGBTs, que son transistores de fuerza, ¿no? Que me sirven justamente para eso, para poder transformar la corriente alterna en corriente continua. Eso, por ejemplo, es un driver, ¿no? Entonces, de esa manera ya tienes al motor excitado. Y el motor ya comienza a girar, ¿no? Ya comienza a girar. Comienza a girar a una determinada velocidad. Pero, ¿por qué, profe? No, es que lo que pasa es que ese motor está girando
Lo que no tengo una idea exacta es de a qué velocidad está girando, ¿no? Ah, pero fácil, bien. Midamos esa velocidad. Exactamente, exactamente. El otro elemento en el cual yo debería pensar en agregar o incluir a este motor es justamente un sensor, ¿no? Un sensor que me permita el poder tener un conocimiento de la velocidad de ese motor. Es decir, ese sensor puede ser un tacómetro, ¿no? Un tacómetro. Un tacómetro. Un tacómetro. Ya, un tacómetro que me permita medir esa velocidad. Pero los tacómetros pueden ser implementados de diferente manera, ¿no? Podría ser que tú de repente en el eje del motor coloques un disco, ya un disco con agujeros, ya un disco con agujeros, y aquí debajo de este disco, es decir, si yo veo el disco por acá, si te fuese ese disco, colocar un dispositivo electrónico, en el cual seguramente deben haber visto en los trabajos de los laboratorios de electrónica, que muchos le llaman el camellito, ¿no? Que no es otra cosa sino dos dispositivos. Uno que es un fotodiodo, que es el que transmite o emite una luz infrarroja, y hacia el otro lado un fototransistor, ¿no? Un fototransistor. Por eso este dispositivo tiene 4 pines, el que se refiere al diodo y en este caso, al fototransistor. Entonces, lo que haces es tú excitas a este diodo y cuando el agujero está justamente frente a él, se emite una luz hacia el fototransistor, hacia la base de ese fototransistor, y lo que sucede es que se produce en este caso un corte o una saturación de ese transistor. Es decir, lo que vas a tener al final es una señal de este tipo, ¿no? Cuya frecuencia va a ser proporcional a esa velocidad. Y seguramente después de esto utilizarás un conversor digital análogo, ¿no? Que convierta esta señal en una señal análoga. Y al final tengas un voltaje, por ejemplo, un voltaje DC hacia la salida, un voltaje DC que sea proporcional a la velocidad con la cual está girando este motor. Entonces, primer punto es, tú no puedes pensar siquiera en controlar nada si no mides, ¿ok? El elemento de medición es parte constitutiva primordial en cualquier sistema de control. Tienes necesariamente que medir, sea cual sea la variable con la cual tú te involucras. Además, una de las cosas que tú tienes que haber visto en el curso anterior, que un sistema de control, ¿no? Un sistema de control automático, no es otra cosa sino un sistema en lazo cerrado. Un sistema como este, como te estoy mostrando, es un sistema en lazo abierto, con el cual tú excitas, ¿no es cierto? Excitas en este caso, excitas a tu motor con una tensión, un mando, un dispositivo que lo remete con este potenciómetro, y le da una determinada tensión o voltaje de entrada al motor. Y el motor comienza a girar, ¿correcto? Y ese giro es detectado por este sensor y representado por un voltaje en la salida. Entonces, de repente aquí a la salida tienes un dispositivo visualizador, ¿no? Un dispositivo que visualiza la velocidad de ese motor. Y puedo saber cuál es la velocidad del mismo. Pero es un sistema de lazo abierto. Entonces, todo sistema de control automático tiene que ser necesariamente un sistema en lazo cerrado. Algo como esto, ¿no? Ahí está, por ejemplo, cerrando lazo y, digamos, queriendo lograr un sistema automático de control cuya búsqueda es de que esta señal que es la referencia, ¿no es cierto? Y esta señal que es la salida, sean iguales. ¿Iguales? Claro, iguales en el sentido de que lo que tengo y lo que quieres, este es lo que quieres, este es lo que quieres y este es lo que tienes, ¿ya? Y lo que tienes, sean iguales. No necesariamente en magnitud, porque de repente esta salida es una velocidad de 1000 RPM, ¿no? 1000 RPM.
pero esta señal de referencia es una tensión de repente de un voltio, que tendría que compararse no con la salida propiamente física del sistema, sino con la salida del sensor, aquella que me da, digamos, ese valor representativo de esa velocidad. Por eso, al momento de la comparación, pues es una comparación, no una comparación, tú tienes que comparar dos señales que tengan necesariamente la misma naturaleza. Entonces, si esto es corriente, también tiene que ser corriente. Si esto es tensión, también será tensión, etcétera, etcétera. Entonces, ambas señales tienen que ser de la misma naturaleza. Pero este sistema de enlazo cerrado que tú has implementado tiene algún problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo te puedo asegurar, ya, yo te puedo asegurar que este sistema que tienes en este momento no va a lograr que lo que tú quieres y lo que tú tienes sean iguales. En otras palabras, si tú quieres 1000 RPM, no vas a tener 1000 RPM en la salida. Tal vez vas a tener un poco más o puedas tener un poco menos de velocidad. Eso va a depender de la carga que tengas en el eje del motor. Porque ese eje motor debe estar seguramente adherido a alguna carga, ¿no? Alguna carga que tiene que mover, trasladar o ejecutar alguna acción sobre otro sistema que está delante de él. Recuerda que este proceso con el cual estoy trabajando, que es un motor, no es el único elemento que es parte de tu línea de producción. Ese motor es una parte constitutiva de esa línea de producción. Y seguramente habrá más lazos involucrados en ese sistema de control. Pero yo te puedo asegurar, yo te puedo asegurar que lo que tú quieres y lo que tú tienes no es exactamente igual. O en otras palabras, el error con el cual tú manejabas, me acuerdo en la teoría anterior, el error no es cero, ¿no? Porque lo ideal es de que este error debiera ser cero. Ese es lo ideal. Ahora, eso de que el error sea cero va a depender del tipo de trabajo o funcionamiento que tú quieras respecto de esta planta, ¿no? Porque no necesariamente en el 100% de los casos vas a buscar que el error sea cero, ¿ya? Eso va a depender de el funcionamiento y lo que quieras lograr con respecto a tu producto final. Porque si, por ejemplo, tú quieres 1000 RPM, eso es lo que quieres, ¿ya? 1000 RPM, y tu salida tiene 1000 RPM, por ejemplo, ¿ya? O sea, lo que tienes y lo que quieres son iguales. Y tu producto tiene cierta calidad. Pero si la velocidad de este motor no fuese 1000, sino fuera de repente 920 RPM, noto de que la calidad de ese producto final no ha cambiado. Es decir, no requiero necesariamente que este error sea cero. Entonces, ese error puedo trabajar entre ciertos márgenes, ¿no? En cierto rango, del cual no debería salir. Porque si él sale de ese margen, ese rango, pues ahí sí esa calidad de ese producto final que estamos logrando o queriendo conseguir, ¿no? En esa línea de producción que es parte de este motor, ¿ok? Sí va a cambiar y se va a alterar. En otros casos, no, sí, necesito que ese error esté cero. Bueno, entonces, el sistema de control que tú vas a implementar va a depender de eso, ¿ya? Va a depender de tu búsqueda, de qué cosa es lo que quieres lograr respecto de este sistema, ¿no? Este proceso con el cual tú estás trabajando. Entonces, como te decía, si tú quieres asegurarte, ¿ya? Quieres asegurarte de que el error en algún momento pueda ser cero, aquí hay un elemento que está faltando y que tiene que ser parte de cualquier sistema automático de control. Y es justamente el controlador. Este elemento es el que va a estar involucrado con nosotros durante todo el ciclo, ¿ya? ¿Cómo implementar este controlador? ¿Qué tipo de opciones tengo para implementar a este sistema de control? ¿Ok? Entonces, esto es lo que se llama un sistema de control automático, ¿no? Un sistema de control automático.
O también si quieres llamarlo un sistema retroalimentado. Sistema retroalimentado. Un sistema retroalimentado es un sistema de control, ¿no? Un sistema de control automático. El sistema anterior era también un sistema de control, ¿ya? Pero ten la seguridad de que no ibas a lograr los objetivos de que el error en algún momento se haga cero, ¿no? No ibas a lograr ese objetivo. Para lograr esas metas y objetivos, con este controlador, sí voy a poder lograr esa meta, ¿no? Es decir, lograr de que este error se haga cero. Ahí sí va a poder lograr. Entonces, y de esta manera vas a lograr los fines que tú quieres, ¿ok? Y listo. Entonces, lo que te podría decir en este momento es de que no existe ningún sistema de control automático que no tenga o involucre a cada uno de estos elementos en el lazo de control, ¿no? En el lazo cerrado de control. Tiene necesariamente que involucrar a todos y cada uno de los elementos mostrados. Recuerda, tú no puedes pensar en controlar si no mides. ¿Ok? Entonces, el elemento sensor es importantísimo. Y evidentemente, a ese proceso o planta, tienes que moverlo. Y tiene que haber necesariamente un elemento final de control involucrado. Entonces, eso es lo que podríamos concluir hasta este momento, ¿no? A no ser que alguien tenga alguna observación en particular. Profe, yo tengo una observación. ¿Así? ¿Qué pasó? Bueno, quien le habla es parte de la rama, ¿ya? Y soy parte de un capítulo que justamente ve estas cosas, ¿no? Sistema de control. Y desde hace más o menos 2 ciclos, ya casi un año, estoy trabajando con un ingeniero en algunos trabajos relativos a investigación, ¿ya? Y estamos desarrollando investigación respecto del sistema de control, ¿ya? Me parece muy bien. ¿Pero qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Lo que pasa es que ese diagrama, ese esquema de control que usted me ha dicho de que no existe ningún sistema de control que no cuente con todos y cada uno de esos bloques involucrados en el sistema automático de control, no es necesariamente así, ¿eh? Disculpa, pero mira, el elemento de fuerza, el elemento final de control, tiene que ser parte, porque normalmente el controlador, y eso lo vamos a ver cuando desarrollemos ya más profundamente el tema de controladores, ese controlador yo lo puedo implementar, por ejemplo, con amplificadores operacionales, ya algo que tú ya has visto seguramente. Y un amplificador operacional, en su salida, puede manejar miliamperios solamente. Entonces, si tú me dices que ese elemento final de control no es parte constitutiva, yo te digo que estás equivocado, porque un controlador no puede manejar un motor. Es decir, 5 miliamperios, 8 miliamperios, 10 miliamperios, no van a manejar un control, perdón, a un motor, que puede ser un motor de 50 caballos, 100 caballos de fuerza. ¿Ah? Entonces, ni cosquilla le va a hacer. Tiene que haber necesariamente ese dispositivo que le dé esa energía, ¿no? Esa potencia, para que ese motor comience a moverse. Bueno, sí, le llego a entender, pero, profe, no es el esquema con el cual nosotros trabajamos. A ver, ¿me podrías mostrar el esquema con el cual tú trabajas? Sí, claro. Si me permite, comparto esquema. A ver, muéstrame. Este es el esquema con el cual no trabajamos, profe. Y como se da usted cuenta, no hay
ningún elemento de fuerza ni tampoco sensor. No, claro, es que, a ver, seguramente el ingeniero tiene que haberte lo explicado, ¿ya? Estoy recontra seguro, tiene que haberte lo explicado, ¿ya? Pero ambos casos son lo mismo. El primero y el segundo son exactamente iguales, son lo mismo. Pero no es lo mismo, pues, profe. Mire, acá tiene un controlador, acá tiene un proceso, tengo un controlador y acá tengo un proceso. Entonces, acá no hay elemento de fuerza y no hay sensor. A ver, de repente no lo has entendido, ¿ya? Al jefe de proyecto, ya, pero yo estoy segurísimo que tiene que haberlo explicado. Ya tal vez no se ha entendido el fondo de la explicación que te he dado. A ver, pensemos un poquito, ¿ya? Tratemos de pensar un poquito. Y yo te pregunto, ¿no? Yo te pregunto. Si digamos, mantenemos la idea de que este es un motor, ya un motor. Mantengamos esa idea, ¿ya? Este es un motor. Mantengamos esa misma idea. Te pongo el motor porque, te repito, una vez más, es la planta más identificable por todos, ¿ok? Porque todos, de una u otra manera, hemos visto funcionar un motor, ¿ya? Entonces, mantengamos esa idea, porque lo que quiero es justamente clarificar esto. Yo te pregunto, si tú quieres saber a qué velocidad está, digamos, girando ese motor, ¿estamos de acuerdo o no con que tengo que medir? Sí, bueno, me parece que no. Dime sí o no, nada más. O sea, ahorita no nos pongamos a razonar, ¿ya? Solamente te pregunto, ¿sí o no? ¿Tiene que haber un elemento de medición? ¿Sí o no? Te pregunto a ti. ¿Qué cosa es lo que te dice el raciocinio? Sí, claro, pues. Entonces, tú me das dando un fundamento de que tiene que haber un sensor, ¿ya? Sí, pero en el esquema que estoy mostrando no tiene. Espérate un ratito, espérate un ratito. Quiero demostrarte que ambos esquemas, te repito, son exactamente iguales, ¿ya? Seguimos con la idea de que este controlador lo voy a implementar con amplificadores operacionales, ¿ya? Con op-amps. Ya que es la forma más sencilla de implementar un controlador. Estamos de acuerdo contigo de que un amplificador operacional no maneja en su salida amperios, sino solamente miliamperios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, 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 claro, eso lo hemos visto en electrónica. Perfecto. Hasta ahí estamos bien, ¿ya? Entonces, si tú le colocaras directamente estos miliamperios a un motor, por ejemplo, de 50 caballos, por decir algo, ¿tú crees que este motor se va a mover? No creo. Claro, güey, porque no tiene la suficiente energía el controlador para poder justamente lograr de que este motor se mueva, ¿ok? Entonces, tú tienes un motor, ¿no? Tienes un motor como esto, ya tienes un motor como esto, y necesitas, de todas maneras, necesitas un driver, ¿ya? Que me permita el poder, en este caso, darle tensión de alimentación a este motor. El motor, en su salida, tiene un eje. Ese eje está girando, pero yo no sé a qué velocidad está girando ese motor. Por eso, de todas maneras, requiero colocar en el eje un tacómetro o algún dispositivo de medición de velocidad, no un tacómetro. Touch. Entonces, mira, tú me has dado la razón en el sentido de que tiene que haber un sensor y tiene que haber un elemento de fuerza. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Profe, pero nosotros hemos trabajado siempre con esto. Es que es lo mismo, pues. Es lo mismo. Y te voy a decir por qué es lo mismo, ¿eh? Te voy a decir por qué es lo mismo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Voy a manejar un recorrido, ¿ya? Mira, voy a hacer esto, mira. Voy a agarrar este recorrido que está acá. Vamos a involucrar a este bloque, que es tu elemento de fuerza. ¿Ok? Entonces, sigamos con el recorrido. ¿Ya? Sigamos con el recorrido.
Vamos a involucrar este bloque, que es tu planta, tu proceso, ¿ok? Planta, tu proceso. Vamos a involucrarlo, encerrarlo así en rojito. ¿Qué está haciendo? Déjame terminar y ahí te explico. Ya, déjame terminar y te explico. Vamos a ver esto que está acá. Ya, esto viene por aquí. La comunicación, ¿ok? De tu salida física, que en este caso es el eje del motor. Ya, el eje del motor, este eje, es tu salida física. Es lo que está girando, pues. Ya es lo que está girando. Es lo que está girando en el sistema. Entonces, vamos a involucrar a este que está acá, de bloque sensor. Y ahorita te explico lo que estoy haciendo. Vamos a cerrarlo ahí, cerrarlo sin rojito. ¿Ya? Y vamos a venir por acá hasta aquí. Hasta aquí. Y esta que está acá le voy a llamar YDS. No, pero YDS está acá arriba. Espérate. Déjame terminar. ¿Ya? Y ahí vas a entender lo que estoy haciendo. Todo esto que te estoy marcando en rojo, en el esquema superior, es esto que está acá. ¿Ya? Es esto que está acá. Todo eso que está arriba, en rojo, es esto que te estoy mostrando en este momento. Y esto también lo marco en rojo. ¿Ya? Porque este señor que está acá vendría a ser esto que está acá. Es decir, estos dos son iguales. Ya, estos dos son iguales. ¿Y qué representa eso? Allá. Esto que está acá es la salida del sensor. Es decir, la información que te brinda el sensor con el cual tú trabajas. En otras palabras, cuando tú implementas un sistema de control, tú no te involucras con la salida física. Este negro, este YDS en negro, es la salida física. Esto que está acá. Esta es la salida física. Sino tú te ciñes en la información que te brinda este dispositivo que está acá, que es el sensor. Es eso lo que te va a servir como información para poder lograr tus fines. Si tú quieres a tu salida 1000 RPM, habrá una tensión que sea representativa de esos 1000 RPM. Te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Digamos que sea 10 voltios. ¿Ya? 10 voltios. Entonces, 10 voltios. Entonces, seguramente acá colocarás 10 voltios. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es tener 1000 RPM. Y por eso colocas como referencia 10 voltios. En otras palabras, tiene 10 voltios como referencia, tiene 10 voltios en la salida del sensor, lo que significa de que tu error es igual a 0. Es decir, lo que tienes, salida, y lo que quieres, entrada, son iguales. Pero esto que te muestro en la parte superior e inferior es lo mismo. Aguante. Para entenderle bien, ¿ya? Entonces, este proceso no es igual que este proceso. Mira, digámoslo así, ya digámoslo así. La dinámica de este proceso, en otras palabras, por ejemplo, su overshoot, su tiempo de establecimiento, ¿ok? Es la misma dinámica que tiene este proceso. Tiene el mismo overshoot, el mismo tiempo de establecimiento. Tal vez la diferencia esté básicamente en que este elemento final de control está representado por una ganancia. Ya vamos a llamarle K1. Es decir, una relación proporcional entre la entrada y la salida. Es decir, tú quieres, por ejemplo, 100 voltios aquí a la salida, de repente la entrada te das 1 voltio.
Le pone 2 voltios, 200 voltios, 3 voltios, 300 voltios, una relación lineal, una relación proporcional entre la entrada y la salida, que es representada, manifestada por esta ganancia. ¿Ok? El sensor es lo mismo, ¿no? Es un bloque que es representado por una ganancia, K2, ya K2. Porque la idea es la misma, ¿no? Tú tienes 100 RPM y, por ejemplo, tienes 1 voltio de repente. Tienes 1000 RPM, tienes 10 voltios, etcétera, etcétera. Una relación proporcional entre la entrada y la salida. Por eso es de que este bloque podría llamarse tal vez, para que sea más claro para ti, un proceso prima, ¿ya? Donde la diferencia fundamentalmente va a estar en estas ganancias, pero la dinámica va a ser la misma, ¿ya? La dinámica va a ser exactamente la misma. Por eso este esquema es con el esquema que trabajamos todos. Todos trabajamos con este esquema, es decir, en este bloque que está acá, están involucrados tanto el elemento final de control, el elemento de fuerza, como el sensor. Todo está involucrado en este bloque, como una función de transferencia. Por eso esta función de transferencia que representa, por ejemplo, a este proceso, involucra dentro de ese modelamiento a estos dos, al elemento final de control y al sensor. Eso es siempre, ¿eh? Eso es siempre. Es más, lo que tú me dices, lo que hace tu, por ejemplo, profesor, está bien, ¿no? Porque todos trabajamos con este esquema. Lo que pasa es que si tú desarrollas un poco más este esquema, te vas a dar cuenta de que aquí están involucrados estos bloques que son parte necesariamente constitutiva de eso. Por eso, cada vez que tú haces control, siempre tomas como referencia la salida del sensor. Ese siempre es tu referencia. Por eso, siempre tienes que involucrar a un buen sensor, pues. Un sensor que refleje el comportamiento de esa variable de salida, esa variable física de salida, que puede representar una velocidad, que puede representar un nivel, que puede representar, digamos, un pH, etcétera, etcétera. Sea cual sea la variable con la cual tú trabajas. Tienes que utilizar un sensor que te brinde una información cabal, representativa de esa salida física. Porque realmente al final lo que tú vas a ver es que esa salida física va a responder como tú quieres. ¿Cómo? Tomando como referencia la salida del sensor. Eso es siempre, ¿eh? Todo sistema de control siempre toma como referencia la salida del sensor. No sé si de parte de ustedes hay alguien que tiene alguna observación, pregunta. No sé si me han entendido respecto a lo que les estoy manifestando, y si hubiese alguna duda o pregunta, este es el mejor momento, ¿no?, para poder aclarar cualquier idea. Lo concreto es de que ambos esquemas son iguales. Ambos esquemas son iguales. Lo único que tengo que recordar de que en el esquema segundo, ¿ya?, es un esquema más simplificado, y en este bloque que está acá involucra a todo, ¿no?, al elemento de fuerza, al sensor, y esta es la salida del sensor, porque nota de que esta salida es la que está retroalimentando. Esta es la retroalimentación, ¿no? Esto es lo que está retroalimentando, una tensión, por ejemplo, ¿no?, o una corriente. Depende de la naturaleza del sensor y la naturaleza de tu lazo de control. Depende de todo eso. No sé si hay alguna observación o pregunta, cualquiera que esta sea. Bien. Muy bien. Entonces, se entiende que han comprendido la idea, ¿no? A ver, vamos a ver. Otra cosa más que quisiera hacerte notar es lo siguiente, ¿no? Cuando tú tienes un sistema en lazo abierto, ¿no? Tienes un sistema en lazo abierto como esto tiene un modelo, ¿no? Esto tiene un modelo. Y cuando tienes tu sistema de lazo cerrado, aquí, por ejemplo, el modelo ha cambiado. Evidentemente, cada vez que tú cierras lazo, tus polos se comienzan a mover. De repente tu proceso, tu planta,
tenía polos reales, ¿no? Y al cerrar lazo, tus polos se han convertido en polos complejos conjugados. Es algo que tú tienes que haber visto justamente en el curso anterior. Siempre el cerrar lazo involucra un movimiento de los polos. Entonces, una de las cosas que quiero que recuerdes, porque voy a trabajar con eso más adelante, es lo relativo al lugar geométrico de las raíces. El lugar geométrico de las raíces, ¿qué cosa es? Bueno, es digamos, el diagrama que representa todas las posibles ubicaciones que tienen los polos en el lazo cerrado y que varían o se mueven en función de la variación de un parámetro o de algún parámetro que comúnmente es la ganancia del lazo abierto. Entonces, una posibilidad de cambiar los polos de posición es cambiando la ganancia, es decir, agarrar acá un bloque de ganancia, y cambiando esa ganancia, los polos van a comenzar a cambiar de posición. Y al cambiar de posición, la dinámica está cambiando. Entonces, repito, cuando te hablo de dinámica, te estoy hablando de esto, ¿no? Una respuesta que ha sido en este caso razón o motivo de tu ecuación diferencial, donde la salida puede o no tender al escalón. Aquí significa de que hay un error, ¿no? Hay una diferencia entre lo que tú quieres y lo que tú tienes, ¿no? Y lo que tú tienes. Entonces, ese error puede ser manejable y puede ser, en algunos casos, tolerable por la línea de producción. Pero cuando no es tolerable, evidentemente tienes que lograr que ese error sea muy cercano o sea cero. ¿Correcto? Te menciono esto porque una de las cosas que veo contigo, esto es lo que al final contigo vi, esta parte roja es igual que esta, entonces esto es la salida del sensor, ¿no? La salida del sensor. Y esto no es otra cosa sino la salida física, ¿ya? La salida física. El nivel en tu tanque, ves el nivel, pero ese nivel tú lo ves representado por una señal que viene del sensor. Esta es la salida física, ¿no? La salida física. Entonces, quiero que notes y diferencies eso, ¿ya? Es importante. Entonces, en función de esto que te he mostrado, ahora viene, ¿qué puedo hacer para lograr mis fines u objetivos? Que, por ejemplo, podrían ser de que este error tienda a ser igual a cero, ¿no? Tienda a ser igual a cero. Entonces, yo quisiera transmitirles a ustedes una pregunta, ¿no? Y la pregunta sería la siguiente, ¿no? ¿Qué hace, pregunto yo, ya, de que un sistema como este, ¿no? Un sistema como este, enlazo cerrado, requiera justamente de esto, ¿no? De un sistema de control automático. ¿Por qué es que yo no puedo trabajar con esto directamente, ¿no? Es decir, agarrar, por ejemplo, a ver un segundito, ahora todo esto acá. Ya, aquí, por ejemplo, tienes el driver, lo voy a manejar en este caso con una señal que es una perilla o un mando, no sé, ¿ya? Lo repito con este potenciómetro. Entonces, agarro el potenciómetro y aquí en la entrada le pongo 100 voltios, por decir algo, y el motor está girando a, por ejemplo, 500 RPM. Entonces, ya fijé en este caso mi referencia en la entrada, fijé los 100 voltios y el motor está girando a 500 RPM. Entonces, yo les pregunto lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hace que yo requiera hacer un sistema de control? Porque estoy yo acá el operador, ¿no? Estoy haciendo el manejo de esto que está aquí, ya logré los 100 voltios, ya el motor está girando a la velocidad que quiero que sea 500 RPM, todo está bacán, todo está funcionando, y simplemente en este momento me voy. Ok, me voy. Entonces lo que les pregunto nuevamente es, ¿qué cosa hace que yo requiera un sistema de control automático? ¿Por qué?
se requiere un sistema de control automático? ¿A qué se debe? Les pregunto a ustedes. ¿Qué me dice Rugel? Pues, porque no habría necesidad de estar Claro, probando ya lo todo, ¿no? fijé, ¿no es cierto? Ya fijé, ya estuve ahí, ya hice mi, digamos, ajuste, ya están los 100 voltios de la salida del driver, el motor está girando a 500 RPM. ¿Qué más? Simplemente me voy. Por eso es lo que yo no entiendo, ¿no? O sea, ¿a qué se debe que yo tenga que hacer un sistema de control automático? Es algo, por ejemplo, que yo también, en el curso anterior, yo me hacía esa pregunta, pero la verdad de vergüenza, no preguntaba, ¿no? O sea, si yo justo, por ejemplo, el caso del motor que usted me ha puesto, el driver, ya lo estoy excitando al motor, 100 voltios, que es lo que requiere para 500 RPM de salida, ¿no? Ya está la velocidad de salida. Entonces, no entiendo. Entonces, ¿a qué se debe que yo requiera un sistema de control automático? ¿Qué me dice Machacuay? Machacuay, Sí, profesor. ¿qué me dices? Mm, ¿Alguien sabe por qué la necesidad de un sistema automático de control? ¿A qué se debe? Mire, ya vi mi fijación, o sea, ya vine, ¿no? Ya vine, hice mi ajuste, agarré aquí hasta que le di 100 voltios, el motor está girando a 500 RPM, está todo bien. Por eso me fui, ¿no? Me voy, me desaparezco y ya está. ¿Para qué un sistema de control automático? ¿Alguien sabe? No puede ser que nadie sepa. Acá ya decía, yo diría, me están cochineando. Que siempre se dan los errores, maestro, para controlarlos. Los errores. ¿Pero por qué se van a los errores? Si acá estoy, por ejemplo, he hecho mi ajuste, quiero 500 RPM, por eso estaba acá, ¿no? Estuve aquí, entonces, como te decía hace un rato, estuve por acá para hacer mi ajuste. Seguramente me he fijado en un visualizador acá. Está mirando el visualizador, está mirando. Entonces 500 RPM, tengo la velocidad, ya está la velocidad. ¿Ahora qué hago? Me voy, pues. Me voy. Sencillamente eso, ¿no? Me voy. Entonces, no entiendo, ¿ya? Yo creo que es un poco la idea de complicar, profe. Yo también he pensado en eso, ¿no? La idea de complicarnos la vida, no dejarnos terminar rápidamente con nuestra carrera. Yo creo que es eso, bro. No es eso. Tiene que haber una razón. La pregunta es, ¿cuál es? ¿A qué se debe? ¿Por qué? Si con esto que estoy trabajando en este momento ya tengo lo que quiero. Pues sí que nadie sepa. Pues. A ver, Contreras, ¿qué me dices? Profesor, podría ser porque, o sea, si eso ya he fijado ciertas cosas, no tendría que volver a repetirlo nuevamente, ¿no? Tendré Claro, que... claro. Sí. Entonces, yo te pregunto, entonces, ¿por qué implementar sistemas de control automático? ¿Por qué eso de los controladores? ¿Por qué eso de mover los polos de posición? ¿No? Entonces, ¿por qué el control automático? ¿Por qué, profe? No, y la verdad que Para facilitar para facilitar. por las perturbaciones. Claro, pues es por eso, porque existen perturbaciones. Esas perturbaciones, ¿qué hacen? De que tú has fijado esto, ¿no? Pero seguramente en el eje del motor hay una carga que puede incrementarse o puede reducirse. Entonces, si la carga en ese motor, en el eje del motor, se reduce, y si esto se mantiene igual, seguramente la velocidad crecerá. Ya no tendrás 500, tendrás 700, 800 RPM, que no es lo que quieres, porque tú querías 500.
¿no? O de repente la carga se incrementó, ahora tienes más carga en el eje del motor. Entonces seguramente si esta tensión se mantiene, ahora tendrás menor velocidad, 400, 320, 200 RPM, que no es lo que quieres, ¿ve? Es esa la razón por la cual existe la teoría de control y por lo cual se requiere el control automático. ¿Por qué? Por las perturbaciones. Las perturbaciones son fenómenos que se suscitan en cualquier momento. Tú no sabes en qué momento se va a presentar ni qué magnitud va a tener. Entonces, el sistema de control que tú implementes tiene que ser tal que pueda, en este caso, digamos, trabajar con las perturbaciones, sean cuales sean, que éstas se produzcan y en el momento que se den. Tienes que implementar un sistema de control que aprenda a convivir con estas perturbaciones. Esta es la razón por la cual existe la teoría de control y por la cual se requiere un sistema de control automático, ¿no? Si no, como le dije hace un rato, no se requeriría, ¿no? Entonces, como dije hace un rato, vine aquí, hice mi ajuste, mis 100 voltios, 500 RPM, me voy, pues, sencillamente. No, pues, es una idea ideal, ¿no? De lo que es el funcionamiento. Lo real no es así. Lo real es que en ese eje del motor, la carga va a cambiar. De repente es digamos, una balanza, ¿no? O es una plataforma que usted va a subir, va a levantar, que va a levantar 1 tonelada en cierto momento, de repente en otro momento media tonelada, 800 kilos. Esa cantidad de carga, ¿no es cierto?, que va a manejar ese motor, va a cambiar. Entonces, usted requiere de que esa plataforma suba con una velocidad determinada. Yo no quiero de que colocar una carga material de 500 kilos y suba con una velocidad y que de repente ahora le ponga 100 kilos y suba más rápidamente y que haga que esa carga se esparza, ¿no es cierto? Y al final se pierda. No, no es esa la idea. Man. La idea es que eso se controle. Entonces, por eso es que existe la teoría de control. Si no fuera por las perturbaciones, la teoría de control ni existiría, ni tendría razón ni sentido de ser, ¿no? Entonces, esa es la idea, las perturbaciones. A ver, ¿quién fue el que me hizo la observación? Presente, por favor. Cosme, profesor. Cosme, ya, para tener presente, ya. No tengo un listado en este momento. En la próxima clase ya voy a tener el listado de todos ustedes y ahí voy a comenzar a tomar mis anotaciones. ¿Y para qué? Lo que pasa es de que la idea es de que el curso deje algo en ti, ¿ya? Si fuera el 100% de información, sería lo ideal. Pero eso depende de la dedicación que le demos todos. Yo como profesor y ustedes como estudiantes. Entonces, si tú le das la dedicación más grande, y yo también, evidentemente, porque esa es mi misión, ¿no? Dedicarme para que tú entiendas el fondo del curso, porque entonces al final seguramente aprobarás con buena nota, ¿no? Pero otros, de repente no tenemos la misma facilidad de comprensión o tal vez hay temas que no entendemos a pesar de, digamos, los ejemplos que se dan y no preguntas, que es lo peor de todo. No preguntas. Entonces te quedas con la duda y te vas con la duda hasta el final. Y eso no está bien, pues. La idea es de que haya la participación. Por eso te dije al comienzo de la sesión, que es un curso que busca eso, que la gente participe. Por eso he estado consultando ahora, ¿no?, una pregunta simple a todos ustedes, ¿no?, hasta que alguien me respondió en forma positiva. Entonces, las perturbaciones. Pero la idea es que todos participemos, y sin excepción, y sin esperar que me pregunten, ¿no? Si yo conozco o sé la respuesta de algo, participa. No, profe, lo que pasa es que hay mucha gente que no conozco, ¿no? Me da vergüenza. Vergüenza debería tener copias, plagias, eso te debe dar vergüenza. Pero no preguntar, porque seguramente esa duda que tú tienes, ¿no?, es duda que también tienen otras personas, y esas otras personas íntimamente me van a agradecer. Uy, gracias por haber preguntado, porque es la misma duda que yo tenía. Entonces la idea es que participemos todos, ¿no?, evidentemente en este sentido, para poder aprovechar en mayor proporción el curso. Te decía, yo tomo nota de esto, porque al final, digamos, si te hace falta pues un puntito, ¿no?, ahí para aprobar el curso, veo que te pasa, bueno, ha venido a las clases,
ha participado, cuando le he preguntado, ha respondido bien. Creo que algunas han sido de cal, otras de arena, una buena, mala, pero en mayor proporción ha respondido bien. Entonces, me falta un voto, pongo, se lo pongo, no hay problema. Ya, no hay problema. Entonces, ¿por qué? Porque veo que es una persona que ha participado, ha, digamos, estado presente, no solamente presente en la sesión en el sentido de que con tu cámara y tu micrófono apagado, ¿no? Por eso es que yo llamo en forma aleatoria, porque si en algún momento, y es bueno que todos lo conozcan desde ya, la gente que me conoce sabe que es así. A ver, Carbonell, ¿me podría responder tal o cual pregunta? Carbonell, pero si yo veo que está ahí, yo veo que está su cámara y su micrófono están apagados, ¿no? Pero está acá. Carbonell. Y Carbonell 3 veces. ¿Y qué hago? Lo boto del aula. Pero, ¿por qué hace eso? Porque si no está, ¿para qué está con su cámara y micrófono ahí encendido, ¿no? O involucrado en el curso. No está, pues. Sencillamente no está, se va. Entonces, tú no tienes por qué, digamos, retirarte en el desarrollo de la sesión que nos involucra los días martes a esta hora. Ya, por eso la idea de la tolerancia, ya, por eso la idea de, digamos, la participación. Y la idea es de que esto sea un curso dinámico, y eso es lo que voy a buscar necesariamente en su desarrollo. Entonces, sigamos. Mira, vamos a involucrar en el diseño de controladores, ¿no? Entonces, acá hay unas preguntas que muchas veces me voy a hacer y voy a tratar de buscarle una respuesta, ¿no? Como, ¿qué tipo de sistema de control debes implementar, ¿no? O elegir. Porque según lo que usted me está diciendo, vamos a hacer un abanico de posibilidades, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál elegir, no? Dependiendo en este caso de la aplicación que le vas a dar o qué parámetros, ¿no? Son los que tendría que tomar en consideración para buscar un control, ¿no? Dentro de mi diseño. ¿Qué significa diseñar un controlador, no? Bueno, diseñar un sistema de control involucra mucho y en gran parte el uso del criterio, ¿ya? El uso del criterio. Porque aquí no hay algo que te diga, allá para tales tipos de plantas o procesos, se utiliza tal sistema de control, o para estos procesos, a diferencia del anterior, se usan estos otros sistemas de control. No, eso no existe. Eso no existe. Tú tienes que decidir en función de lo que buscas respecto de lo que tienes. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa quieres lograr? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? Y en función de eso tomarás una decisión, ¿no? Ya con la experiencia tomarás mejores decisiones. A veces de repente te costará un poquito, ¿no? ¿Qué cosa es lo que debería elegir? Me doy cuenta de que me he equivocado, que no es la mejor decisión, cambio en este caso, pero esos errores son los que te van a ayudar justamente a poder tomar decisiones mejores más adelante. Entonces, una de las cosas que tienes que tomar en consideración es de que, como tienes que cerrar lazo, porque tienes que implementar un sistema de control automático, el sistema de lazo cerrado tiene que ser estable. Tiene que ser estable. Lo otro es, tienes que implementar un sistema de control tal que elimine las perturbaciones. Pues estas perturbaciones que se presentan en un sistema y que tienen diferente naturaleza muchas veces, dependiendo del tipo de planta, deberían eliminarse, ¿no? Y ver la forma de eliminarlas. ¿Profe, eliminarlas? Claro, esa es la idea, ¿no? La idea es que tú elimines cualquier tipo de perturbación, magnitud y momento que se presente, ¿ya? Pero ¿cómo eliminar una perturbación? A ver, yo le pregunto, ¿no? Tengo, por ejemplo, en el morro solar, supongo que usted conoce el morro, ¿no? En Chorrillos, y por ejemplo ahí tiene una antena parabólica, ¿no? Ahí están todas las antenas de los canales de televisión, los sistemas de comunicaciones, etcétera, están ahí, ¿no? Y esa antena está a la intemperie,
está en el morro. No sé si usted ha subido alguna vez al morro, ¿no? O de repente ha subido alguna vez al Cerro San Cristóbal, tal vez, ¿no es cierto? No sé si ha tenido esa experiencia. No sé por qué me lo haces notar. Porque ahí corre vientos, ¿no es cierto?, que hacen y van a hacer que esa antena parabólica cambie de posición. Entonces, los vientos que justamente chocan en el plato de esa antena van a hacer de que ésta cambie de posición. Evidentemente, la comunicación va a, digamos, a variar en cuanto a lo que es fuerza y magnitud. Entonces, usted tiene que tener en cuenta eso. Entonces, el viento es algo con lo cual tiene que convivir. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cómo elimina el viento? Porque usted me dice que tiene que eliminar las perturbaciones. Ah, no. Sí tienes razón, claro, ¿no? O pueden ser los cambios de tensión, ¿no? O los cambios de carga, ¿verdad? Que hace un rato te mencioné respecto al motor. Yo no puedo eliminar eso, ¿no? Claro, güey. Yo creo que lo que usted quiso decir es eliminar los efectos, ¿no? Ah, sí, perdón, discúlpame, tienes razón. El fin de todo sistema de control es ese, ¿no? Eliminar los efectos. Ay, mire, y justamente acá ve, ese por no leer, ¿ya? Ese por no leer. Que los efectos de las perturbaciones se minimicen o se eliminen, pero los efectos, ¿no es cierto? Los efectos. Tienes razón, discúlpame, yo me he equivocado. Ya, y les pido a todos la disculpa al respecto, ¿no? Porque es cierto, tú no puedes eliminar las perturbaciones, tú tienes que acostumbrarte a convivir con ellas, ¿no? Ellas van a ser parte del funcionamiento de tu sistema. Y el sistema de control que tú implementes tiene que tener esa consideración de que esas perturbaciones van a ser parte de su funcionamiento. Entonces, esas condiciones que yo te menciono son consideraciones que tú al final tienes que analizar y considerar para poder implementar tu sistema de control. Ahora, mira, acá, por ejemplo, hay un término que dice que se elimine o reduzca al mínimo el offset. ¿Qué es eso? Mira, offset es el término técnico que se le da al error. ¿Ya? El error. Decir error o decir offset es lo mismo. ¿Ya? Es más, ojalá que alguna vez tengas la posibilidad de estar en una planta industrial o puedas visitar una planta industrial y veas la diversidad de posibilidades de sistemas de control que existen, ¿no? En función de las variables que están involucradas en esa planta industrial, sea de la naturaleza que ésta sea. Entonces, normalmente en planta industrial uno se involucra con estos términos, ¿no? Oye, corrígeme el offset, ¿no? O pon un set point determinado. ¿Set point? Ah, sí, también. Otro término técnico es este, ¿no? El set point. Set point. Punto de consigna, que es lo mismo que la referencia. Ya, el RS ese que coloqué al inicio, ¿te acuerdas? En tu sistema de control, al momento del comparador, ¿te acuerdas? Sí, claro. Esta que te dije, el RDS, más o menos. Bueno, este es el set point, la referencia. Normalmente tú vas a colocar una referencia, un set point, un punto de ajuste, que sea representativo del valor que tú quieras en la salida. Entonces tienes términos técnicos con los cuales también tienen que ser necesariamente conocidos y manejados por nosotros. ¿Ok? Entonces desde ya te los manifiesto para que los tengas como referencia a partir de ahora y en adelante. Cuando vea de repente algún manual, porque voy a ver contigo un manual de un controlador en algún momento, y vea los términos técnicos, vea el set point, el offset, etcétera, etcétera, y entendamos lo que es. Cuando te involucras en lo que es la determinación de las características dinámicas de un sistema, ¿qué es lo que tú normalmente vas a buscar corregir? ¿Ok? Vas a buscar corregir la dinámica. Entonces, buscando, digamos, características o condiciones que se ajusten a lo que tú requieres con respecto a tus objetivos de la planta, ¿no? Es decir, lo que tú necesitas para el funcionamiento de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, tú vas a seleccionar algunos parámetros para determinar esa dinámica.
esa dinámica. Parámetros como el overshoot, tiempo de subida, tiempo de establecimiento, relación de decaimiento, frecuencia de oscilación, etcétera, etcétera, ¿eh? Y muchos otros parámetros más involucrados en esa dinámica. Pero de esos parámetros, hay dos que son los más importantes y trascendentes. Es más, son en los cuales nosotros más vamos a fijarnos al momento de la determinación de esa dinámica, ¿no? Que va a estar representada en su respuesta temporal. ¿Ya? Ella está involucrada respecto del overshoot, ¿ya? El overshoot y el tiempo de establecimiento. ¿Ya? Y el tiempo de establecimiento. Tiempo de establecimiento. Ahora, el tiempo de establecimiento, tú cuando has visto el análisis de la respuesta transitoria, en el curso de control 1, análisis de la respuesta transitoria, has visto lo que son los sistemas de primer orden, segundo orden tercero, orden mayor, y has visto lo que son sistemas de segundo orden, seguramente, ¿no? Y una de las cosas que tienes que haberte dado cuenta es de que el análisis de estos sistemas han tenido mayor tiempo en el curso, ¿no? Al momento de su análisis e interpretación. Y eso tiene un sentido. Y la razón ha sido ¿por qué? Porque normalmente, ya, en la gran mayoría de casos, tú lo que vas a buscar es que un sistema funcione aproximadamente como un sistema de segundo orden. No necesariamente de forma exacta, pero sí en forma aproximada. ¿No? En forma aproximada. Aproximadamente. ¿Ya? Como sistema de segundo orden. Por eso tú has visto el sistema de tercer orden, el tercer polo, qué tan lejos tiene que ubicarse para que los polos dominantes, ¿no? Los polos de segundo orden, estos son, por ejemplo, los polos dominantes, ¿no? Estos que están acá. Este tercer polo tiene que tener cierta lejanía, alejarse cierta distancia respecto a estos polos dominantes, para tener una dinámica determinada, ¿no es cierto? Entonces, cuando has visto esto, este tiempo de establecimiento ha cambiado, ¿no? Había el tiempo de establecimiento para el criterio del más menos 5%, y había el tiempo de establecimiento para el criterio del más menos 2%, por ejemplo. Bueno, nosotros vamos a manejarnos en uno de ellos, ¿ya? Y vamos a dejarlo establecido desde ahorita. Cada vez que hablemos de tiempo de establecimiento, vamos a hablar del tiempo de establecimiento para el criterio del más menos 2%. En otras palabras, aquella cuya fórmula es igual a 4 veces la constante de tiempo. Es decir, 4 entre el producto del factor de amortiguamiento por la frecuencia natural no amortiguada, que es el criterio del más menos 2%. Ya no lo voy a colocar, simplemente lo voy a llamar tiempo de establecimiento. Entonces, repito, cada vez que hablemos de tiempo de establecimiento, tú me vas a preguntar, profe, ¿para qué criterio? ¿Más menos 5% o más menos 2%? No. Estaremos hablando siempre del criterio del más menos 2%. En otras palabras, aquella que está definida por esta fórmula, ¿no? Donde la constante de tiempo, recuerda, no es sino otra cosa que la recíproca de la atenuación o la recíproca de este producto, ¿no? Del factor de amortiguamiento por la frecuencia natural no amortiguada. Entonces, de ella vamos a referirnos siempre. Entonces, estos dos parámetros son los más importantes, ¿ya? Con los cuales vamos a tomar en consideración el overshoot y el tiempo de establecimiento. Y vamos a, digamos, concentrarnos en ellos para definirlos y buscar un objetivo fin. Tú seguramente te acuerdas de esto, ¿no? Esto es algo que has visto, por ejemplo, en el análisis de los sistemas de segundo orden. Y, por ejemplo, una u otra respuesta ha dependido de la variación de un parámetro. ¿Qué parámetro era el que cambiaba para yo tener respuestas
como estas que muestro en este momento. El que cambiaba era la ganancia. No necesariamente, El factor de Sí. amortiguamiento. claro, el factor de amortiguamiento. La ganancia también hace que esto se cambie cuando estás en lazo cerrado, ¿no? Entonces, el factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso, primero, llamémoslo así, 1, ¿podemos decir algo respecto del factor de amortiguamiento? Del valor del factor de amortiguamiento, ¿se puede decir algo? Sí. Por ejemplo, Que en este caso sería mayor o igual que 1. mayor o igual que 1, ¿no? Exactamente, o sea, podría ser igual que 1 o podría ser mayor que 1. Porque esta respuesta, ¿no es cierto?, es la de un sistema, por ejemplo, si el factor de amortiguamiento es igual a 1, tendrías un sistema, ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, para eso están los alumnos, para hacerlo recordar. ¿Cómo se le denominaba al sistema de segundo orden cuando el factor de amortiguamiento era igual a 1? Críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado, ¿no es cierto? Y cuando el factor de amortiguamiento era mayor que 1, hablábamos de sistemas, Subamortiguado. no, Sobreamortiguado. sobreamortiguados. Sobreamortiguados. Pero, una pregunta, pero ¿habrán plantas donde uno busque respuestas como esta? Claro que no. Así pues no se me ocurre ninguna. Mira, por ejemplo, a ver, ¿cómo te lo explico? Por ejemplo, mira, tienes, bueno, en estos días ha salido un poco a la palestra lo que pasa en Cuajón, en las minas del interior del país, ¿no? Entonces, en estas minas, por ejemplo, ellos obtienen el concentrado, que es el concentrado de cobre, por ejemplo, ¿ya? A partir de las minas, ¿ya? Es decir, la mina todo tiene las rocas, a partir de la voladura, ¿ya? Y esas rocas son la materia prima para la obtención de ese cobre. Entonces, esas rocas son llevadas a unos denominados molinos, que son, por ejemplo, molinos inmensos, ¿ya? Y son molinos que tienen de diámetro, pues, no sé, 10 metros de diámetro, y que son manejadas por un motor, ¿ya? Por un motor. Por ejemplo, acá hay un motor que maneja a ese molino. Entonces, en este molino, tú ingresas piedras, rocas. En el interior hay rocas, piedras, ¿ya? Y eso, ¿y cómo hace, profe? ¿Por qué se llama molino? Porque esas piedras se van a moler. ¿Y cómo? Porque en este interior van a haber seguramente bolas, villas de acero, o tal vez barras de acero. Depende del tipo de molino. Entonces, estas barras de acero o bolas de acero, al ir girando, en este caso este molino, que gira normalmente a velocidades bajas, de 30 RPM, por ejemplo, ¿ya? Comienzan a moverse en el interior y comienzan a golpear a las piedras y comienzan a chancarse, comienzan a molerse las piedras. Y en la parte inferior hay una especie de tamiz, como una especie de colador, por llamarlo así, donde pasa en este caso el material, ¿no? El material más fino, para, en este caso, sea llevado a un siguiente proceso. Entonces, cuando tú pones más o menos material, entonces la velocidad va a cambiar. Entonces, yo no me imagino, ¿ya? Yo no me imagino un motor que cargue, por ejemplo, o tenga un molino de este tipo que tiene peso de toneladas, ¿ok? Que tenga una respuesta de este tipo. Normalmente tú lo que buscas es de que la velocidad se alcance por debajo, es decir, si tu velocidad ha cambiado, hacer que la velocidad sea alcanzada pero por debajo. Es decir, como un sistema sobreamortiguado. Y normalmente ese tipo de plantas, molinos por ejemplo, tienen esa característica. Otras buscan respuesta como esta, ¿no? Donde el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1. Ay, perdón. Entre 0 y 1. A estos sistemas se les conoce como sistemas, no lo recuerdo, Subamortiguados. subamortiguados. Estos son los sistemas subamortiguados.
¿Y cuál es la diferencia entre los anteriores y este? ¿No? No solamente la respuesta, ¿no? Porque cuando tienes un sistema críticamente amortiguado, los polos son polos reales e iguales. Cuando tienes un sistema sobreamortiguado, los polos son reales, pero son polos reales diferentes. Cuando tienes un sistema sobreamortiguado, tus polos son complejos conjugados. Entonces, cada vez que tienes una planta y tus polos son de esa naturaleza, complejos conjugados, siempre encontrarás respuesta de este tipo. Y aquí, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Estamos entre 0 y 1, también. Pero sucede de que en este caso estamos más cerca del 0 y acá está más cerca de 1, ¿no? Pero no será al revés. ¿Ves? Sí, porque a mí, yo me acuerdo que cuando me enseñaron esto, me hicieron notar de que cuando el sistema deja las oscilaciones, el factor de amortiguamiento es 1. Como esto que está acá, mi profe. Ah, tienes razón. Chia, otra vez hoy. Uy, disculpa. Bueno, lo que pasa es que la primera clase, ¿sí? La primera clase. Pero menos mal que estás tú, pues. Ya estás tú en la clase y me corriges. Claro, es cierto, ¿no? Acá estás tú más cerca de 1, ¿no? Acá podrías tener, por ejemplo, un factor de amortiguamiento de 0,7, 0,8, y aquí está más cercano de 0, ¿no? Más cercano de 0. Es decir, de repente un factor de amortiguamiento de 0,2, 0,1, pero cuando tienes una oscilación constante y permanente, dices que el factor de amortiguamiento es igual a 0. Y cuando el factor de amortiguamiento es igual a 0, a estos sistemas se les conoce como, ay, no me acuerdo, ayúdenme por favor. Oscilante. No amortiguado. No amortiguado, no amortiguado. Y la consecuencia de un tema no amortiguado es la respuesta oscilatoria, ¿no? Es la respuesta oscilatoria. Entonces, todo esto que he visto contigo hoy día ha sido para introducirme un poco en esto que he visto contigo ahorita, hacerte notar de que lo que has visto en el ciclo pasado va a ser importante y trascendente en lo que voy a desarrollar durante este ciclo, ¿ya? Y lo que he mostrado contigo respecto de los controladores es algo que en algunos casos puede haber sido nuevo, pero que va a ser el fondo, el corazón de lo que voy a desarrollar en esta parte de los temas de control. Lo que te voy a pedir, por favor, es lo siguiente. Todas las clases ya están programadas y las presentaciones están en el aula virtual. Lo ideal es de que ustedes tengan, por ejemplo, el acceso al aula virtual y poder acceder a las presentaciones de las clases e ir viéndolas, ¿no? E ir viéndolas. Y algo que no entiendas, entonces yo te lo explico en la sesión. Y que no sea todo nuevo, ¿no? Dentro de lo que te explique en la teoría. Entonces, eso es lo ideal. Te menciono esto ¿por qué? Porque quisiera que veas esta presentación, porque aquí, por ejemplo, hay unas cosas que no he visto contigo y que voy a querer ver contigo en la próxima sesión en cuanto a lo que es la ubicación de los polos, ¿no? Cómo cambia la respuesta temporal con respecto a los polos donde están ubicados, ¿no? Cómo cambia la respuesta temporal con respecto a la presencia de ceros. El cero es un elemento que felizmente no se presenta en muchos casos, pero cuando se presenta, lo que hace es, digamos, que no logre tus objetivos, ¿no? Que los objetivos que tú quieres lograr no sean conseguidos. Es decir, no son elementos, digamos, negativos, no quiero llamarlos así, pero son elementos que lo que van a buscar es cambiar tu respuesta temporal. Eso lo voy a ver o lo voy a apreciar con ustedes en la próxima clase. Entonces, esta presentación está en el aula virtual y quisiera que la vayan viendo porque inclusive hasta están las simulaciones. Yo voy a trabajar contigo en este ciclo con el Scilab, ¿no? El Scilab. No, me pongo a trabajar con el MATLAB, ¿no? Ah, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Lo que pasa es que yo no tengo licencia. ¿Ya? Y al no tener licencia, no tengo quien me autorice a utilizarla. Estas clases son clases grabadas
y clases que en algún momento puede llegar en manos de cualquier persona. Y no hay ningún problema, ¿no? En ese sentido. Pero yo voy al hecho de que puede llegar a manos digamos, representantes de MATLAB, donde digan, uy, este compadre está usando el MATLAB y tendrá licencia. No, ese es un MATLAB que me he conseguido en el centro de Lima, ¿no? Oh, no, pues, no, así no es la cosa. O sea, debemos acostumbrarnos a utilizar cosas que estén legalmente, que legalmente me puedan servir para utilizarla, ¿no? Que tenga una licencia para poder utilizarla. El software que yo tengo, por ejemplo, el Windows, es licenciado, ¿no? O sea, me ha costado un poco, pero es licenciado. Porque cuando utilizaba el software pirata, me venía después mensaje de actualización o que solamente tenía yo la posibilidad de utilizar el Windows hasta cierta fecha. Muchos problemas, ¿no? Había que invertir en esta cuestión. Entonces, lo que yo utilizo es licenciado. Y el Scilab, felizmente, no requiere de licencia, es un software libre. Y me permite utilizarlo para poder hacer las simulaciones de cualquier tipo de sistema de control, tan igual como lo que es el MATLAB o el Simulink, ¿no? En este caso, esto que estoy mostrando vendría a ser la interfase gráfica que tiene el Scilab, que se llama Xcos, que es lo equivalente a Simulink. Al Simulink en el MATLAB, ¿no? En el Scilab, el equivalente es el MATLAB. No, el MATLAB. Entonces, sería bueno que lo vayan viendo. Ojalá que tengan el tiempo. Si no, tampoco no es grave, pero lo importante es de que tratemos de venir con conocimiento de causa para poder aprovechar mejor la sesión de teoría. Repito, y esto vamos a tomarlo en consideración a partir de la próxima sesión en mayor proporción, la búsqueda es que todos participemos. ¿De acuerdo? Bien, señores, el tiempo se ha pasado rapidísimo, ya son las 8:01, me disculpo por haberme pasado un minuto, pero ya nos estamos viendo en la próxima sesión. El día de hoy yo estoy pasando esto al aula virtual y voy a compartir en los correos, con sus correos en mi aula, en mi Drive, para que puedan acceder al mismo. No sé si hay alguna observación, pregunta, cualquiera que esta sea antes de retirarme. Bien, son bien participativos ustedes, ¿ah? Bueno, pero en fin, voy a tratar de cambiarlo a partir de la próxima sesión. Bien, señores, un abrazo con todos. Gracias por su participación y por favor, puntualidad a partir de la próxima sesión. 6:10, cierro el aula.